Buenos días. Bueno, bienvenidos sean todos. Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza. Amén. Sí. Bueno, el Señor es bueno por regalarnos tiempos así, ¿no? Amén. Comencemos orando. Señor, gracias, mi Dios, por tanta bondad, tanta misericordia. Gracias por poder alabar tu santo nombre, Dios. Gracias por poder ser llamados por ti, Dios, para honra y gloria tuya, Señor. Gracias por tu iglesia, por cada persona. Y ruego y suplico, Dios, para que podamos trabajar, servir y cumplir, hacer aquello lo cual usted nos ha llamado a hacer, Señor. Esta iglesia le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos. Y queremos su voluntad en nuestra vida, Dios. No queremos lo nuestro, no quiero lo mío, no quiero mi tiempo, Dios, no quiero mis planes, sino el suyo, Dios. Así que por favor, moldee, transforme, quite lo que sea que estorbe su palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Quite cualquier mentira, Dios mío, que estorbe, Dios, poder ver lo bello, alto, grande, profundo, maravilloso, Señor, que es su palabra, su voluntad, Dios. Aunque tome mi salud, aunque tome todo de mí, Señor, mucho mejor, mucho más precioso, mucho más maravilloso, Señor. Un momento, un tiempo en sus atrios, a sus pies, sabiendo que usted escucha y nos sostiene, que vivir por mis planes o mis deseos. Así que, Señor, ayúdenos a encontrar deleite más y más, Señor. Saborear más y más lo que usted quiere hacer en nuestras vidas y en esta iglesia, Señor. A esperar y a trabajar como hubo trabajar. Y que en medio de todo, Señor, sea su nombre el único exaltado, sea su nombre el único que recibe toda gloria y honor, sea su nombre lo único que salga de nuestra boca y no nosotros, Señor. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, bienvenidos sean todos. Si es tu primera vez, hemos estado estudiando el libro de Gálatas. Ya no estoy seguro de cuántos meses llevamos en el libro de Gálatas, la verdad. Yo creo que esta es la prédica número 30 o 30 y algo en el libro de Gálatas. Pero hoy vamos a estar en Gálatas 5 del 13 al 15. Y lo que vamos a ver hoy es bastante práctico, amando con libertad. Y van a ver por qué. Sabemos que hemos sido llamados por Dios, lo miramos anteriormente. Y ahora vamos a ver que Dios está llamándonos a libertad. ¿Pero para qué? ¿Qué significa ser libre? Es la pregunta que debemos de hacernos. Y lo otro es, ¿cómo se ve esa libertad en la iglesia, no? Somos llamados a libertad, y cómo se ve en la iglesia es para hacer lo que tú quieras hacer a la hora que tú quieras hacerlo. ¿Qué sucede, hermanos, si abusamos de la libertad que Dios nos ha dado también? ¿Cuáles son las consecuencias de abusar de esa libertad? ¿Cuál es la advertencia que nos da la Escritura al respecto? Y por consiguiente, ¿para qué sirve la libertad? ¿Qué debo de hacer con ella? O sea, ¿qué debemos de hacer con la libertad que Dios nos ha dado? Y todas esas preguntas las vamos a responder en estos versículos de Gálatas 5. Pablo sabe, y escuchen, Pablo sabe que está hablando a personas que están luchando en su corazón, y así como nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, con lo que han visto, han sido moldeados por la cultura, han sido moldeados por la iglesia, ¿no? Todos tenemos ese trasfondo. Venimos de cierto tipo de iglesias, venimos de cierto tipo de cultura en nuestra casa, venimos de cierto tipo de cultura en el trabajo. Y los Gálatas están luchando con encontrar la respuesta a su alma, a eso que tiene como cargada a sus almas. Quieren saber sobre la vida después de la muerte, quieren tener seguridad hoy de salvación, sentirse bien con Dios ya. Y en medio de todo esto, Pablo les dice, ustedes han sido llamados a libertad. Y quiero que entiendas una lucha que pueda haber en ellos en este momento. Ellos están luchando internamente y Pablo les dice, por medio de las Escrituras también, a nosotros hoy, ustedes han sido llamados a libertad.
Y la pregunta que queremos de hacernos es, ¿y entonces qué sucede? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué se supone que debo de hacer con los deberes que se me han encomendado? ¿Qué se supone que debo de hacer? No se supone, piensen en los Gálatas o judíos en ese tiempo, no se supone que debo de hacer X sacrificio, no se supone que debo de cumplir con tales ceremonias para poder estar bien con Dios, no se supone que debo de servir de esta manera, y hoy en día no se supone que debo de hacer esto, porque si no lo hago van a pensar que no soy un buen cristiano. No se supone que me debo vestir de tal manera, porque si no lo hago van a pensar que soy un hombre carnal o alguien que no le interesa la iglesia a sus hermanos. No se supone que debo de, porque si no me van a ver como alguien corrupto. Y a esto Pablo responde, toda la ley se resume en esto. Y es interesante porque hemos estado hablando de que los judaizantes están exigiendo y manipulando para que todo el mundo cumpla la ley. Y Pablo nos va a decir en Gálatas, toda la ley se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes lo saben. Nosotros lo sabemos. Los Gálatas debieron haberlo sabido. Dios lo dejó claro desde Levítico. Levítico 19:18, si no me equivoco, dice exactamente lo mismo. Y así leemos Gálatas 5, del 13 al 15. Dice, porque ustedes, hermanos, y ahí está, a libertad fueron llamados. Pablo hablando a los Gálatas. Solo que no usen la libertad con pretexto para la carne. Y eso es súper interesante. Sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumplen en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Pareciera que está hablando a la iglesia de hoy también, ¿no? Bastante. Porque ustedes, hermanos, a libertad han sido llamados. Pablo nos va a explicar ahora de una forma muy práctica varios detalles. Nos va a explicar cómo debemos de usar nuestra libertad y qué es la libertad. Debemos de entender que hay una diferencia muy grande entre la libertad y cómo usamos nuestra libertad. Es diferente. Somos libres, pero luego ¿cómo vamos a usar esa libertad? La libertad, también Pablo dice, no debe ser convertida como un pretexto para la carne. No debe ser usado como un pretexto para el libertinaje. La libertad no da rienda suelta a la carne. La verdadera libertad no da rienda suelta a tus deseos de la carne. Al contrario, mi carne de esclavitud debe estar cautiva, presa, para que la libertad pueda florecer. O sea, mis deseos, mi carne, mi pensamiento, el yo debe menguar para que la libertad de Cristo crezca. Según Pablo, Dios libera a cada creyente, cada persona que ha venido de muerte a vida por fe en Cristo Jesús, los libera de la esclavitud de la ley para que esa persona que ha sido libre ahora elija servir unos a otros. No para ti, servir unos a otros. De nuevo, miremos cómo inicia el versículo 13. Y la advertencia de Pablo, no usen la libertad como pretexto para la carne. La libertad, hermanos, entonces puede convertirse en una piedra de tropiezo, puede convertirse en una puerta para la carne. Y Pablo da el antídoto ante esto. Él dice, pero el antídoto para esta tentación de usar el regalo que ahora tenemos para nosotros es servicio amoroso unos por otros. Ese es el antídoto. Sírvanse por amor los unos a los otros. Y miren qué interesante, por amor, no deber. Sírvanse. Y la palabra sírvanse aquí es doulos, o sea, es sírvanse, sean esclavos unos con otros, por amor. Así que Pablo está explicando un método profundo, bueno, de una manera muy sencilla, que cómo debemos de usar la libertad. Pablo está explicando cómo debe ser usado el amor para impedir que la libertad se convierta en ocasión para la carne, para pecar en contra de unos a otros, para que no ocupemos la libertad como un pase de licencia para hacer lo que yo quiero o dejar de hacer lo que estaba haciendo.
el amor se vuelve algo que nos regula. Y algo que debemos recordar, este amor, sírvanse por amor uno a los otros. Ese amor no viene de ti. Viene de Dios, por medio de ese Espíritu. Un versículo que me encantaría, subráyalo, Romanos 5:5. Apréndelo, recuérdalo. Más si estás casado, matrimonios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no soluciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mira la palabra que ocupa el Evangelio, o que ocupa el libro romano. El amor de Dios ha sido derramado. O sea, no, imagínate, el vaso está llenándose y luego llega hasta el copete y no termina ahí. Sigue derramándose el amor de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando dice el Señor, sírvase por amor a los unos a los otros, es un servicio que debe de derramarse por completo. No debe ser difícil. Estamos a punto de terminar la carta de Gálatas y debemos de entender de que Pablo está recordando sus puntos importantes. Pablo está diciendo, bueno, vamos a terminar. Recordemos las cosas que hemos dicho que son muy importantes. Así que el tema principal ahorita no es que nosotros fuimos hechos libres. Ese no es el tema principal. Claro, es un regalo. Claro, es algo no merecemos y disfrutamos. Pero el tema principal no es que fuiste hechos libres, sino más bien el énfasis es su gloria. El énfasis no es nuestra libertad, el énfasis es su gloria. Este versículo tiene un propósito para nosotros hoy. Y voy a tratar de hacer una referencia. Padres que están acá o hijos, bueno, padres, si ustedes se están esforzando por pagar la educación de sus hijos, una pregunta sencilla, o proveer para la educación de sus hijos, no sé. Pero si de alguna manera estás haciendo decisiones para que tu hijo estudie, te pregunto, ¿qué esperarías que tu hijo haga? La pregunta, sí. O sea, la pregunta se responde por sí sola. Que estudie. Eso es lo que quiero. Que estudie. Y claro, como padres queremos que nuestros hijos salgan bien en clase, pero tal vez, diría yo, no es lo más importante. Siempre va a haber alguien que tal vez se esfuerza, saca mejores notas. Entonces, sí queremos que saquen buenas notas, pero tal vez no es el tema principal. El tema principal será que se esfuerce y el recorrido que él haga, ¿no? Que lo mires esforzándose por sus estudios. Ahora, si Cristo compró nuestra libertad por medio de su sangre, pregunto, ¿es para que nosotros seamos indiferentes con su iglesia? ¿Es para que tú seas indiferente con sus hijos? Piénsalo, es para que tú seas indiferente a su palabra. Lo que tienes en tus manos ahorita es para que tú seas indiferente a oración con Él, a hablar con Él. Es para que tú seas indiferente ante el pecado, si Él compró tu libertad. O es para que lo ames a Él con toda libertad. Y es para que ames su iglesia también, ames su palabra y así ames a tus hermanos. ¿No? Somos libres para amar y servir, no solo para disfrutar de la libertad. No es solo eso y ya. O sea, Dios me libró de mi pecado. Fiesta. Somos libres para amar y servir. Y así que la pregunta no es, ¿de qué manera puedo aprovechar mi libertad? ¿Cómo puedo usar esta libertad que Dios me ha dado para mi provecho? ¿Qué debo de hacer? La pregunta es, ¿de qué manera podemos usar nuestra libertad en mi relación con los demás? Todo lo que ustedes ven. Y la gloria de aquel que me hizo libre. ¿Cómo puedo usar este regalo, no? Es como cuando tus hijos vienen y vienen, no sé si les ha pasado, pero cuando tu hijo hace un buen trabajo, o sea, tiene una exposición y hace un buen trabajo, hace una maqueta, no sé,
y te dicen, mira papá, mira cómo salió, mira cómo se ve. Yo me acuerdo cuando yo tenía 8 años, mi letra siempre ha sido muy fea. O sea, tengo letra peor que la del doctor, tal vez, no sé. Pero yo me acuerdo, yo tenía 8 años y me estaban enseñando a hacer letra de carta. Y yo me acuerdo que me gustó tanto la letra que yo hice, que yo fui a donde mi papá y le dije, mira papá, cómo me salió la letra. Entonces, pero era como, el hijo quiere como hablar con el padre, el hijo quiere disfrutar con él, conocerlo a él. Entonces Dios nos ha dado una libertad, no para ser indiferentes, sino para tener todavía una relación más profunda con él y con todas las personas que ves a tu alrededor. En ningún lado estoy yo, en todo está Él, su plan, su gloria, lo que Él desea, lo que Él anhela, su tiempo. En ningún lado me miro a mí en medio de esa libertad para irme y hacer lo que yo quiera, sino que en todo momento Él, el énfasis donde esté tu corazón va a demostrar mucho si estás disfrutando de una verdadera libertad o no. Si alguien dice, ¿cómo puedo usar esta libertad a mi favor? Si alguien está pensando en eso, ¿cómo puedo ocupar esta libertad para mi ganancia, para mi beneficio? Sabemos que esa persona no tiene una libertad real. Porque aquel que tiene la libertad de Dios tiene algo preciado. Tiene algo que no tiene precio, tiene un tesoro. Tiene algo que nunca se acaba. Entonces es imposible disfrutarlo solo. Es imposible. Si alguien me dice, estoy enamorado, es imposible que esté enamorado solo. Sería muy narcisista. No es correcto. Estoy muy enamorado de mí mismo. Bueno, vas a morirte solo. Aquel que tiene la libertad de Dios tiene algo tan preciado, tan bello, tan grande, tan inmenso que no lo puedes sostener en tu mente, en tus brazos, en tu corazón, sino más que compartiéndolo con otros. O sea, debe ser usado para servir a otros. Hoy vamos a hacer varias referencias. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo del 1 al 5. Ustedes conocen esta historia. Solo quiero hacer énfasis en algo que dice el Señor. Esto es Jesús lavando los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, Él sabía lo que venía, para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, escuchen muy bien, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego lo que me impacta es lo que sigue. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, mira el contraste que hacen. Lo he amado hasta el fin. El diablo está presente. Sé que está ahí. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y que de Dios había salido, de Dios volvía. Mira, eso es lo que debe suceder con nosotros hoy. Y tú, sabiendo que el Padre te ha llamado y que a Él vuelves, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y luego echó agua en vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla que tenía ceñida. Hermanos míos, la libertad cristiana no es para buscar satisfacción personal. Sería una contradicción porque se supone que ya tienes satisfacción en Cristo. ¿Me explico? La vida cristiana no es para buscar satisfacción personal, sino para el servicio a los demás. Para la gloria de Dios. Un creyente sabe que ha sido llamado por Dios y que va a volver a Dios, que tiene todo en el Señor. Hermano, si has creído en el Señor de todo corazón, si Él ha llenado tu corazón hasta la última gota, si Él es lo más precioso y lo más bello, ¿tiene sentido que tú digas, ahora voy a buscar lo que yo quiero? Es una contradicción. No tiene sentido.
Se supone que ya fuiste lleno del de algo que ni siquiera este mundo aguanta y sostiene. La verdadera libertad se expresa en corazones que sirven, que aman, que están llenos del Espíritu, dispuestos a ser esclavos los unos de los otros. Dispuestos. O sea, no es un deber. Dispuestos, cada uno buscará el interés del otro. Cada uno amará al otro. ¿Por qué? Porque Dios me ha amado a mí. Dios me ha llenado a mí. Dios me ha buscado a mí. Dios es todo para mí. Hombre, quiero que tú tengas lo mismo. Esta visión de libertad es contrario a lo que el mundo enseña. El mundo enseña tu derecho personal. El mundo enseña que tus planes y tus deseos son más importantes que lo que piense cualquier persona en esta sala. O sea, mis planes son buenos. Es más importante que lo que ustedes quieran o digan. No me importa. Eso es lo que enseña el mundo. La búsqueda de la felicidad personal se considera como el fin último. Y incluso los cristianos lo dicen, ¿saben? Dios me ha hecho libre. Ahora voy a buscar mi felicidad. No tiene sentido. Si Dios te hizo libre, Él es tu felicidad. Él es tu gozo. Entonces, si estás buscando tu felicidad, quiero decirte, estás caminando lejos de Él. Buscar tu felicidad no es la meta. Si estás buscando eso como meta, significa que Cristo no es tu meta. Dios dice, si vas por ese camino, versículo 15, terminarás devorándote unos a otros. Mire, ya es tan cierto, no lo vemos. Tantos años de vivir así y al final de nuestros tiempos no lo vamos a ver. Al final termina en oscuridad, al final termina solo, al final estás tan claro de tus pasos que no esperas nada de nadie. La libertad no nos abre la puerta a la negligencia, al contrario, abre la puerta al servicio activo. Y te daré un ejemplo. Yo creo que ustedes han conocido gente que, no sé si en Nicaragua, pero en noticias extranjeras, a gente que se ha ganado la lotería y jóvenes, ¿no? 30, 35 años. Gente que se ganó la lotería y ahora ha tenido libertad financiera, ¿no? Si no tienes libertad real y genuina, tu estado final va a ser peor que como comenzaste. Ha habido gente ganándose la lotería, libertad financiera, que en un 2x3, 5, 2, 3 años ya no tiene ni un centavo y está peor que como inició. ¿Por qué? Es algo más del corazón, es algo más espiritual. Y eso mismo puede pasar con nosotros en nuestra libertad. Puedes terminar mucho peor que como comenzaste. Las personas vienen aquí a esta iglesia de diferentes trasfondos, como comencé explicando. Algunos vienen de iglesias muy legalistas que tienes que ir todos los días a la iglesia. No sé, otros pueden venir de iglesias muy autoritarias, ¿no? Muchas reglas. Y alguien que se supone que te tuvo que haber amado, pero realmente lo único que hizo fue abusar de vos o no sé, tantas cosas que he escuchado de ustedes. Luego vienes a esta iglesia, escuchas el evangelio por la misericordia de Dios, espero que sí, y entiendes que es más sencillo de lo que has vivido o has experimentado o te han explicado, que el evangelio no es tan gravoso como lo hemos vivido, tal vez, que adorar al Señor hay más gozo y más libertad de lo que has experimentado hasta el día de hoy. Pero en ese momento pasan dos cosas. Tienes que tomar una decisión. Uno, usarás esa nueva libertad encontrada para provecho de tu carne, pensando y actuando solamente a tu favor, o usarás esa libertad encontrada para servicio y amor de los demás. Esa es la pregunta. No, porque yo lo he visto, le ha pasado. Entonces no es tan así. Porque yo he hablado con personas, ¿no? Sobre eso, de que sí, es más relajado, me gusta más. Que bien, qué bueno que te sientas bienvenido y más relajado. Eso es lo que hace la Escritura, eso es lo que hace el Evangelio.
Pero ahí la decisión es, ¿vas a ocupar esa relajación o ese regalo de Dios para tu carne o para el servicio de otros? La carne no entiende esto. La carne solo piensa en ella misma. La carne quiere que las cosas se vean bien por fuera, quiere que se vea elegante, pero no se preocupa por vivir bien. No se preocupa por vivir bien. La carne quiere engañarnos. No sé si ustedes han visto, no sé, en sus celulares o lo que sea, pero hoy están imprimiendo carne o sea, con una impresora 3D. O sea, carne, no sé cómo llamarlos, pero carne artificial. O sea, no es carne, pero quieren que se vea como carne para que te la comas. Yo, ¿para qué quiero eso entonces? O sea, no tiene sentido. No, alguien vegetariano va a venir y comerse algo que se mira como carne. Entonces, ¿quieres carne? Bueno, no tiene sentido, pero así es la carne, así es el engaño. Quieres que se mire bien por fuera, que se mire así, pero por dentro es, no sé, veneno, basura. O sea, es una impresora 3D. ¿Qué jovero está usando eso? Tinta y la está poniendo para que te la comas. No, no es así, no es real. El deseo más profundo del corazón transformado es Dios. No es uno mismo. Y mira, esa frase es una afirmación obvia. Es obvia. O sea, no debería de decirlo. Pero muchos que se llaman cristianos no viven así. El deseo más profundo del corazón transformado es Dios. No mi satisfacción. Es Dios. Él llenando todo de mí. Él haciendo todo lo que quiera hacer. La vida en Cristo, entonces, no es una salida a mi vida aburrida. Yo debo confesarles que un tiempo lo pensé así. La vida en Cristo, hermanos, no es hacerte a la vista gorda, no es ser indiferente a las cosas, a tus problemas personales. No es ser indiferente a ellos. No, muchas personas en la iglesia llegan a la iglesia con diferentes situaciones, matrimonio, hogar, finanzas, lo que sea. Llegan a la iglesia, encuentran el evangelio, están gozosos de ello, pero pareciera que luego dejan todo eso a un lado y ahora solo me concentro en la iglesia, ¿no? Y lo miro más en matrimonios. Tristemente también lo miro más en mujeres. El matrimonio está mal, llegan a la iglesia, sirven en la iglesia y se quedan en la iglesia y luego desaparecen de su casa. O sea, no. Y el pensamiento es, estoy sirviendo a Dios, entonces Dios va a arreglar a mi esposo. Sin que tú estés ahí sirviendo y amando, orando, lo va a hacer así. Sin que tú hagas, sin que el Señor transforme tu corazón para amar a esa persona aunque cueste hacerlo. Pero tratamos el evangelio así, venimos al evangelio como para que Dios quite todos los problemas y todas. Dios va a traer paz en medio de todos los problemas, pero Él va a traer libertad y fortaleza para que puedas enfrentar esas cosas y traer comunión real. Tienes que saberlo. Va a darte la fortaleza para traer comunión real. El amor, hermano, entonces no es libertinaje. El amor es obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué podemos amar? ¿Por qué podemos tener libertad de amar? Así como Cristo amó a los discípulos. Sabía que los iba a abandonar. Sabía que en unas cuantas horas estos hombres ya no van a estar conmigo. En unos cuantos momentos Pedro me va a negar. Aquel me va a vender. Unos cuantos momentos y él decía, él sabía de dónde venía y a dónde iba. Y por eso lo amó hasta el final. El creyente está completo en Cristo. Amén.
El creyente posee todas las cosas en Cristo. Amén. Amén. El creyente tiene todo lo que necesita en Cristo. Amén. Entonces la pregunta es, si eso es así, ¿por qué me está costando amar al hermano? Es un choque. Tengo todo en Cristo, Él me ha llenado. ¿Por qué me está costando amar a mi esposa, perdonar a mi esposa, perdonar a mi esposo, amar a mi esposo, servir a mi hermano, orar por mi hermano? ¿Por qué me cuesta? Pablo dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjame darte una razón. Estamos muy distraídos con los deberes que debemos de cumplir. Estamos muy distraídos con el llamado que Dios nos ha dado. Se nos olvida lo que es más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se nos olvida. Les voy a dar un ejemplo sencillo. En general, si ustedes le piden a una persona hacer una tarea, lo hace. O si ustedes le piden a un pastor, mira, o a un líder, quien sea, te toca hacer la prédica el domingo que viene, esa persona tal vez, espero, se ponga a trabajar, se ponga a estudiar, se ponga a hacer todo lo necesario para venir y hacer un buen trabajo. Si tú le pides a las maestras, por la misericordia de Dios, se esfuerzan. Este mes están enseñando diferentes países. Sus niños, de repente, si a ustedes les salen diciendo, hoy mamá, quiero ir a México, es porque hoy están aprendiendo de México. Entonces, pero se esfuerza, las personas hacen su tarea. Le pedimos a alguien que prepare el café, lo hace. Le pedimos a otra persona que arregle, lo hace. Pero se olvidan del propósito importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo importante. No es tanto hacer la prédica. O sea, no es tanto. O sea, ¿de qué sirve pararme, decir algo que suene muy bien, pero que yo me olvide de lo más importante? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener buena doctrina, pero si eso no nos hace venir y amar al prójimo más que a mí mismo? Perdemos el enfoque muchas veces, ¿no? No es un deber realizar la tarea, debemos de hacerlo, debemos de ser honrar. Pero no es un deber, es el amor al prójimo que me guía, que me mueve, que me hace esforzarme. Es Dios colocando su amor en mí para poder servir a ustedes de la manera que deba ser y como deba de suceder. Eso es lo que nos debe mover. No porque es un deber, no porque te toca. Piensen los legalistas colocando muchas reglas, exigiendo muchas cosas, colocando una cara a ti de que lo estás haciendo mal, así no es, así no lo hago yo. Piensa las veces que has experimentado eso. Imagina todo el peso que has estado cargando por querer quedar bien, por querer hacer bien, pero al final el sentimiento que queda es enojo, descontento, maltrato, abuso. Mira la diferencia con Pablo, de alguien que pone la mirada en Dios. Compara a él versus alguien que no tiene ni idea de lo de que significa libertad en Cristo. El legalista te carga, el legalista te esclaviza, el legalista pone un peso duro en tu corazón. El creyente verdadero vive de una forma sencilla y profunda el evangelio. De una forma sencilla y profunda. Pablo dice en el versículo 14, ¿en qué se encierra toda la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El legalista que estaba diciendo, tienes que cortarte el prepucio, tienes que hacer eso, mirar los días, las noches, celebrar acá, tienes que vestirte así, tienes que sonar acá, tienes que hacer esto, tienes que ir por allá, y comienza la lista. El creyente verdadero vive de forma sencilla y profunda el evangelio. Amarás a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo y profundo.
Una verdad sencilla y profunda que implica muchas cosas. Estar en la cama del hospital con él, llorar con él, con tu hermana, estar en el lecho de su muerte y no abandonarle, curar sus heridas. Verdad sencillas y profundas. Amar a tu prójimo como a ti mismo no es una lista de tareas. Los legalistas traen peleas, carga, tareas. El creyente no tiene que traer tareas. El creyente verdadero, el que vive para el Señor, trae el Evangelio y el Evangelio va a poner las cosas que debes de hacer. El Evangelio, hermanos, te hace agarrar una escoba y limpiar sin que te lo pidan. El Evangelio te hace levantarte temprano y venir y servir. El Evangelio te hace venir y acercarte a las maestras. ¿Cómo les puedo ayudar? Los gálatas estaban celosos, miren, celosos por cumplir sus deberes. Estaban celosos de cumplir lo que se esperaba de ellos. Pero en el proceso no se dieron cuenta que estaban viviendo por la carne. No estaban viviendo por la fe, por el Evangelio, estaban viviendo por la carne. ¿Cómo te das cuenta si alguien está viviendo el Evangelio o para la santidad? Más adelante lo vamos a ver, pero la santidad bíblica se caracteriza por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahí están sus evidencias. En ningún momento son tareas. No lo son. Todas estas cosas vienen como fruto del Espíritu. Por tanto, hermanos, quiero que vean algo interesante. Los legalistas estaban ansiosos de que los gálatas cumplieran la ley. Tienen que cortarse el prepucio, circuncidarse. Pero Pablo estaba todavía más preocupado de que ellos cumplieran la ley, de una manera más profunda que los legalistas no entendían. Ellos querían ver que la parte de afuera se mirara bien. Pablo quería que sus corazones fueran transformados. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sucede con frecuencia, entonces, debemos de ver, los más celosos en observar y hacer las ceremonias son los legalistas. Son los más celosos de que se mire bien. ¿Cómo Dios pone a prueba a estas personas celosos de que las ceremonias se cumplan? ¿Cómo Dios te pondrá a prueba? Conforme al amor que muestras a tus hermanos. Esa es tu evidencia. Dios sabía que íbamos a ser muy buenos para que todo se mirara bonito por fuera. Pero el amor que mostramos hacia el hermano, el amor hacia los hermanos, es la prueba de adoración real a Dios. Mira, ustedes lo saben. 1 Juan 4, 19 y 21. Si quieres lo buscas después. No lo vamos a poder leer ahorita. Pero 1 Juan 4, 19 y 21 dice: ¿cómo es posible que digas que ames a Dios que no lo ves y no amas a tu hermano que sí lo ves? ¿Cómo es posible que me digas que eres celoso de que las cosas, digamos, en esta iglesia, por darle un ejemplo, se cumplan, se hagan, que no hay nadie más celoso que tú a que todo funcione cuando no amas a tu hermano? Eso es lo que quiere ver Pablo y esa debe ser nuestra meta. Sí, bien, excelente, podemos hacer actividades muy bien, gloria al Señor. Pero que lo principal sea ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el versículo 15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros. Es interesante lo que está diciendo Pablo, porque es probable que los gálatas tenían este problema en la iglesia. Y escuchen, en la iglesia se estaban mordiendo y devorando unos a otros.
Había conflicto entre ellos. Pablo responde a esta pregunta de una manera fácil y rápida. O sea, Pablo responde a esta actitud de una manera muy fácil. Tengan cuidados. Si siguen por ese mismo camino, se van a consumir ustedes mismos. Y aquí, hermanos, ojalá pudiéramos ver siempre lo peligroso que es esto. Ojalá pudiéramos recordar esto siempre. Cuando el diablo nos tienta a solo preocuparnos por nosotros y a justificar las peleas o las indiferencias que pueda haber entre nosotros, cuando hay eso entre los miembros de la iglesia, va a conducir siempre a la ruina, a devorarnos unos a otros, siempre. Cuando tú estás tratando de justificar por qué la indiferencia, hay un gran problema. Es grave. Sí, no nos llevamos bien por esto y esto y esto, pero seguimos yendo a la iglesia. Hay un problema. Qué locura es, y mira, somos un solo cuerpo, pero qué locura es que somos miembros del mismo cuerpo. Es una locura. Y que los miembros del mismo cuerpo se unan por su propia voluntad, su propio plan y su propio deseo para devorar a alguien de su propio cuerpo. ¡Qué locura! Para destruirse mutuamente. Dice Pablo en Gálatas, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado. No sea que se consuman unos a otros. Y debemos de poner mucha atención a este versículo porque anterior a esto hemos visto en Gálatas también que Pablo dice, cualquiera que predique otro evangelio sea anatema. Y en este mismo libro estamos viendo algo que nos debe de preocupar y abrir los ojos. Es seria la advertencia. Si dejamos que algo de esto entre en la iglesia, el resultado va a ser, seremos consumidos unos por otros, entre nosotros mismos. Al contrario, la verdadera libertad no es consumirnos unos a otros. Mira, en la iglesia hoy cuando suceden estas cosas, lo dejan pasar, lo dejan ahí. Ahí se va a arreglar y de repente se siente como más una exigencia dejarlo ahí por el bien en lugar de algo de cuidar el corazón. La verdadera libertad no es consumirnos a uno a otro. En lugar de eso, en lugar de mordernos y devorarnos, lo que sí debería de suceder, aunque haya diferencias de opiniones, más bien deberíamos de ponernos de acuerdo en luchar en contra de nuestro propio pecado. En lugar de ponerte de acuerdo para hacer lucharle el piso al otro, ponernos de acuerdo para luchar en contra de nuestro propio pecado. En contra de nosotros. En contra de mi egoísmo. Vengo y agarro a estos hombres y les digo, miren, yo sé que ustedes no saben esto de mí, pero yo soy muy pinche. No. Entonces les quiero decir, por favor, hermanos, en la próxima reunión, yo voy a traer esto, no sé, para ir trabajando en eso en mi corazón. Y los otros que escuchan, en lugar de decirles, sí, yo sé que sos muy pinche o algo así, decirles, qué bueno que lo compartiste. Vamos a estar orando por eso. ¿No? Y yo soy muy pinche con mi esposa. Mis hermanos, quiero que lo sepan. Quiero cambiar eso. En lugar de ponerte de acuerdo para justificar tu pecado, hay que ponernos de acuerdo. Solo lo estoy viendo ya. Están pensando y hablando, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo, hermanos, en contra de nuestro propio pecado. Unidad para ese. La meta es la gloria de Dios, el servicio y amor mutuo y ser lleno de la Escritura. Nada de eso va a pasar si tú estás pensando en ti nada más. Nada de eso va a pasar si tu opinión es la más importante. Nada de eso va a pasar si tu meta no es morir a tu yo cada día más. ¿Cómo estás haciendo eso? Si voy y me acerco y te pregunto, ¿cómo estás siendo líder en tu hogar? ¿Cómo va a ser tu respuesta? ¿Cómo me va a contestar tu esposa?
¿Cómo me van a responder tus hijos? ¿Cómo te estás negando cada día? ¿Lo ven tus hijos? ¿Cómo estás luchando en tus rodillas por ellos a diario? ¿Lo ve tu esposa? ¿Lo ve tu esposo? ¿Lo ven tus hijos? ¿Saben que tu meta es morir a tu yo cada día para que Cristo sea exaltado? Servir a los demás. ¿Saben que es tu deseo? ¿Lo escuchan de ti? ¿Lo ven de la forma de cómo estás trabajando? Hermanos, nada de eso va a pasar por tus propias fuerzas. Es solo por fe. ¿Quieres servir tiempo completo? Bien. Yo quisiera que lo hicieras. Pero eso no sirve si es solamente movido porque crees que eres bueno, porque crees que sabes o porque tiene el tiempo, no sé. Eso no sirve. Lo único que va a servir es un corazón movido por la fe en el Señor. Un corazón que ha sido llamado por Dios, que ha sido lleno de Dios y que Dios, Él sabe, o esa persona sabe, Dios me llamó a esto y mi vida le pertenece a Él, por tanto, de aquí hasta el día que me muera. Pero a alguien que solamente son emociones, hermano, quiero que sepas, si esta es una advertencia de mí para ti, de la Biblia para ti, si son solo emociones, la Biblia dice al final, Gálatas 5:15, ustedes se muerden y se devoran unos a otros. Tengan cuidado. No sea que se consuman unos a otros. ¿Te imaginas a alguien que está en medio de la iglesia? O sea, las iglesias pasan por esto, es normal. Hay gente con carga, con peso y diferentes tipos de personas, caracteres, ¿no? Emociones. Y viene alguien tal vez que ha sido lastimado y que lo único que sabe es lastimar o desconfiar de alguien. ¿Cómo vas a poder amar a esa persona si realmente no estás claro de tu llamado de amar al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo? En el momento que te encuentres con esa persona, ¿sabes qué es lo que hace la gente hoy? Sin la obra de Cristo, sin el poder del Espíritu en nosotros, es imposible que esta iglesia crezca. Es imposible. Sin el Evangelio en nosotros todos los días, vamos a ser incapaces de amarnos verdaderamente unos a otros. Incapaces, imposible. Te vas a enojar y te vas a ir, te vas a decepcionar, no sé, lo que sea, pero va a ser imposible sin el Evangelio morando en nuestros corazones, produciendo fruto. El amor, hermanos, no es un sentimiento, no es calidez en el corazón, aunque obviamente esas cosas están, sí, pero eso no es el verdadero amor. Más bien el amor es un servicio concreto, sacrificado y modesto que quiere reflejar a Cristo. Voy a amar como Cristo amó, voy a sufrir como Cristo amó, me voy a gozar como Cristo amó, voy a servir como Cristo amó. Aunque el día de mañana ustedes mismos me vayan a entregar. El mundo no entiende eso. Espero que entiendan nuestra necesidad continua del Evangelio. El Evangelio va a proteger tu corazón de mí. Y esto es serio, el Evangelio va a proteger tu corazón de mis fallas. Sin el Evangelio de Cristo a diario, nosotros estamos destinados a sufrir. Juan dice, 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo amó Dios? Sacrificialmente hasta el final, sirviendo hasta el final. Entonces la fe nos impulsa a salir de nosotros y a hacer lo que nunca sería posible hacer en nuestra carne, hermano. La fe nos hace salir y hacer aquello que nunca me hubiera imaginado yo haciendo, amar a mi esposa. La fe me hace hacer cosas que nunca me hubiera imaginado hacer. Amar verdaderamente a Cristo, amar verdaderamente la iglesia, amar verdaderamente a mis hermanos. ¿Cómo se ve entonces este amor en la iglesia hoy? Déjeme darle una lista de cosas. Instruir al que se ha extraviado, consolar al que está afligido,
levantar al que es débil, ayudar al prójimo por todos los medios posibles, soportar y ayudar en nuestras debilidades, soportar la molestia, los trabajos, la ingratitud, el desprecio, obedecer las escrituras, dar el debido honor a las autoridades que Dios pone sobre nosotros, ser paciente en casa con tu cónyuge rebelde y con tu familia rebelde, ser paciente. Hermanos, pero todas estas cosas, el creyente las sabe y las entiende de una manera sencilla. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las obras que la razón no entiende, la razón no quiere, la carne desprecia, pero el creyente atesora. Porque cada paso que doy adelante en esa dirección es cada paso que doy a morir a mi yo y a que el Señor crezca en mí. Porque la única razón por la que puedo venir a diario, servir diario, amar a esta persona que me está despreciando en cada momento, es porque el Señor está creciendo en mí. Es la única razón, si no, yo estaría loco. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Este versículo habla de la importancia de cuidar tu corazón. Porque mira lo que está diciendo. Se van a devorar y consumir a uno a otro. Es importante tener un corazón sano. ¿Cuál es nuestra actitud ante una persona que actúa así contra de nosotros? Alguien que tú sabes que quiere devorarte, que quiere morderte y que quiere consumirte. ¿Cuál es nuestra actitud? Si fuera en la iglesia, si fuera en esta iglesia, digamos, Dios no lo permita, y sufres eso, ¿cuál es nuestra actitud normalmente ante eso? Enojo, amargura, me voy. ¿Qué nos está llamando Pablo a hacer? Una mirada en el Señor. Sé lleno del Evangelio en todo momento. Que tu corazón sea tan lleno del Evangelio. Tan lleno del Evangelio. Que eso es lo que te mueve a amar y orar por esta persona. Ser paciente. No estoy diciendo, y no me malinterpretes, sé masoquista y aguanta todo. No es eso. Porque Dios va a saber protegerte. Dios va a saber librarte del mal y de estas personas malvadas. Pero en medio de eso, Dios te va a dar el amor para orar por esas personas. Así como Pablo está orando y escribiendo a los Gálatas. Y orar para que esa persona sea libre y conozca qué es el verdadero amor. Miremos al Señor, vivamos por fe. Estemos cimentados en las Escrituras. Eso es lo único que va a evitar que nos mordamos y nos devoremos unos a otros. Porque para ser honesto, nuestra carne ya lo hubiéramos hecho. Ya lo hubiéramos hecho. Es solo la misericordia, y quiero que lo veas, es solo la misericordia de Dios, es solo su Espíritu en nosotros, que cuando tú pasas por esa puerta, sientes calidez y amor y bienvenido. Es solo Dios obrando en nosotros. Porque lo de contrario, todos nosotros estaríamos en casa, durmiendo, no sé, o otra cosa. Atesóralo. Ponlo en el lugar correcto. Entiende que cada vez que vienes y haces un paso a eso, es un paso más a morir a tu yo y ser libre, ser lleno del Señor. Entiende eso. Es un paso más como cuerpo en Cristo, como iglesia, caminar en peregrinaje hacia el Señor, hacia los cielos, por toda la eternidad, cantando y adorándolo. Es un gran regalo. Es un gran regalo que tenemos. Somos privilegiados. Amén. Somos muy privilegiados. Entonces, sea animado, por favor, anímate. Ora para que podamos permanecer fieles. Ora para que podamos poner la mirada en el Señor. Ora para que Dios no te deje ser indiferente, sino que ora para ser un hombre y una mujer activa, que trabaja, que sirve, que entrega todo al Señor, que su meta es morir a diario y que Él crezca, que cuando te escuchemos hablar y cuando estemos platicando, que sepamos
que has pasado tiempo con el Señor, deleitándote en Él, que has pasado tiempo en las Escrituras, que has pasado orando, que has pasado diciendo al Señor, Dios, ya no quiero vivir más yo, sino que seas tú el que vive en mí. Esa debe ser nuestra meta. Oremos. Señor Dios, gracias porque eres tan fiel y bello. Gracias, Dios, porque nos libras y cuidas de todo mal. Gracias porque nos sostienes y proteges. Dirige esta iglesia y dirige cada familia. Tú eres maravilloso, santo y bueno, y la única razón por la que respiramos debe ser su gloria. La única razón por la que movemos es su gloria, Dios. Sea usted exaltado por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús oramos. Amén.